y les voy a compartir la pantalla. Ya. ¿Ven el Excel? Sí, profe. Sí, ya. No sé si se lo subí al portal, no recuerdo si se lo subí. Por si alguien lo sabe para partir de esto, quien quiera. Pues, si alguien revisa, por favor, si está en el portal o no, esto obviamente debe estar con la fecha de la clase anterior, que obviamente fue hace tiempo, fue hace una semana, porque en el fondo, ¿cierto? No tuvimos clase, jueves y viernes no habían clase. Si no está, obviamente se los puedo subir para que partamos desde aquí, pero mientras tanto, tenemos que acordarnos, ¿cierto? En realidad de qué se trataba un poco este ejercicio. Y más atrás aún, a ver, voy a retroceder un poco más para acordarnos en general de lo que eran los problemas de transporte, ¿ya? Porque el ejercicio que estábamos viendo, ¿cierto? Era un caso puntual de el modelo de transporte, ¿cierto? Que en realidad estamos hablando de modelo de transporte cuando hablamos de la estructura, porque, ¿cierto? Este último ejemplo que estábamos viendo, en realidad era un problema de producción. Tenía cierto, en realidad se trataba de fabricación e instalación de turbinas, ¿cierto? Con inventario por medio. Y eso, ¿cierto? También puede ser tratado como un problema de transporte, obviamente haciendo las adaptaciones y reconociendo, ¿cierto? Qué cosa es lo que tiene de distinto y dónde están, ¿cierto? Las similitudes para, obviamente, adaptarlo de esa manera. Pero como es tema nuevo, ¿cierto? Muchos, así quizás algunos de ustedes todavía no había asistido a una clase de esto, voy a hacer un repaso un poco general, ¿ya? Aquí lo importante, digamos, ¿cierto? Reconocer el modelo de transporte consiste, ¿cierto? En que yo tengo una serie de orígenes, que aquí, ¿cierto? En el fondo son los nodos que tengo por el lado izquierdo, y una serie de destinos, que aquí son todos los que están en el lado derecho, ¿ya? Y estos orígenes, ¿cierto? Lo que hacen es en el fondo suministrar a este sistema, ¿cierto? A mi sistema completo de, eh, digamos, eh, carga, algún producto en el fondo, ¿cierto? Que es lo que se está ofreciendo y los destinos lo que hacen es consumir ese producto, ¿ya? O sea, yo puedo pensar en que mis orígenes son, por ejemplo, fábricas y que mis destinos, ¿cierto? Son los clientes de esos productos. Y digamos, el problema, ¿cierto? En sí, digamos, busca en el fondo minimizar el costo de transporte, porque yo tengo, ¿cierto? De cada origen, su suministro, yo lo podría, por supuesto, enviar a los distintos destinos, distintas cantidades, ¿cierto? Enviar a los distintos destinos. Y ese envío, ¿cierto? Que cuando yo elijo un determinado origen y un determinado destino, el envío entre ese par origen-destino tiene un cierto costo. Por ejemplo, enviar no sé, un camión, ¿cierto? Tiene, por ejemplo, un determinado costo. Y ese costo, lógicamente, todas las posibles combinaciones, ¿cierto? De orígenes-destinos tiene también ese propio costo. Y yo lo que necesito saber es cuál combinación de envío, ¿cierto? De origen-destino específica, de cuánto envío de cada origen a cuántos destinos, ¿cierto? Me da en el fondo la combinación, ¿cierto? Que minimiza el costo total de transporte. Esa, ¿cierto? Es la idea original, ¿ok? Entonces, esta estructura de origen-destino, ¿cierto? Con costos de transporte y con unidades a ser transportadas, ¿cierto? Se representa al final a través de dos cosas. Una es a través de una tabla, como esta que está aquí. Tablas, ¿cierto? Subir esto, donde yo tengo por una parte una lista de mis orígenes, una lista de mis destinos, y en la combinación, ¿cierto? En todos los pares, orígenes, destinos, lo que yo tengo en el fondo, ¿cierto? Son los costos. Todas esas combinaciones, ¿cierto? Tienen su propio costo y es requisito en el fondo para que
digamos, el modelo tenga solución y obviamente tenga sentido también en general como modelo, que yo le dé valores a todas estas combinaciones orígenes-destinos. Vamos a ver, ¿cierto? Y de hecho estábamos viendo en el último ejemplo, ¿cierto? Que eventualmente habían combinaciones que yo podía prohibir y eso no es problema, ¿cierto? Porque si hay, digamos, prohibiciones de combinaciones, yo eso lo puedo modelar, ¿cierto? Lo puedo modelar de una cierta manera para que de todos modos, ¿cierto? Digamos, el modelo esté completo, porque el modelo me exige que yo tenga todas las combinaciones orígenes-destino, ¿cierto? Con un costo. Y también, ¿cierto? Bueno, vimos también que había posibilidades de combinaciones de orígenes-destino a costo cero, que también eso, por supuesto, tiene su propio, eh, digamos, tiene su propio propósito, ¿cierto? Eh, también los otros datos necesarios que yo, digamos, obligatoriamente es parte del modelo, es tener cuánto cada origen me ofrece al sistema, ¿cierto? La oferta en el fondo, y cuánto cada destino en el fondo también requiere del sistema. O sea, ¿cierto? La oferta y la demanda debe estar presente y veíamos en su momento, ¿cierto? Que esos orígenes y destinos tenían que cuadrar en términos de cuánto ofrecían y cuánto demandaban. Era una condición necesaria, ¿cierto?, para que el problema tuviera solución. Esta tabla, ¿cierto?, de costos era una de las partes que necesitábamos, ¿cierto? Y la otra era lo que está acá, que nosotros esa tabla de costos la traducíamos, ¿cierto?, a un modelo de programación lineal como el que aparece ahí, ¿cierto?, donde la función objetivo es la sumatoria, ¿cierto?, de todas las combinaciones de orígenes destinos con su respectivo costo, y las restricciones eran básicamente dos grupos. Por una parte, ¿cierto?, era la obligación o el cuidado que un determinado origen distribuyera, ¿cierto?, toda su, digamos, distribuyera todo lo que produce, ¿cierto?, a los distintos destinos. Y por otra parte, el segundo grupo de restricciones lo que hacía era que para un destino dado, ¿cierto?, le llegara todo, digamos, todos los productos en el fondo que necesitaba de distintos orígenes si es que fuera necesario. En realidad eso obviamente la solución daba esa distribución finalmente, pero yo tenía que asegurar que lo que yo fabricara en un determinado origen fuera distribuido en totalidad y que un destino recibiera de seguro todo lo que estaba pidiendo. Eso es lo que el modelo programación lineal hacía. Vimos un ejemplo particular, primero que ya lo vimos hace un tiempo, ¿cierto?, donde quedábamos con un modelo de esta naturaleza. Fue el primero que resolvimos y que en este caso sí era, ¿cierto?, un problema de transporte. Este problema de transporte, ¿cierto?, se trataba de 3 orígenes, se trataba de 4 destinos y todas, ¿cierto?, estas combinaciones, ¿cierto?, orígenes-destinos, como son 3 y 4, ¿cierto?, 3 por 4 es 12, me genera 12 variables, ¿cierto? Eso era una de las cosas que vimos aquí. Cada una de estas combinaciones orígenes-destinos, ¿cierto?, tiene en el fondo su propio costo y eso es lo que la función objetivo cubre, y lo otro, ¿cierto?, son las restricciones. 3 orígenes me da lugar a 3 restricciones que, como se fijan, tienen una estructura específica que en el fondo, ¿cierto?, toma lo que ese origen produce y lo distribuye a todos los destinos. Por eso, por ejemplo, en la primera restricción aquí, el primer índice se mantiene, ¿cierto?, porque el primer índice representa el origen y los segundos índices se van cambiando porque son los que representan los destinos. Y eso se repite, ¿cierto? Esa estructura se repite en las 3 primeras ecuaciones y así, ¿cierto? Yo distribuyo lo que estos orígenes tienen a todos los destinos. Y después vienen las 4 restricciones que se refieren a los destinos, porque son 4 destinos, ¿cierto? 4 restricciones. Y acá, si se fijan, el índice que permanece es el segundo. ¿Por qué? Porque independiente del origen, que es el primer índice, yo barro por todos los orígenes, pero el segundo índice lo mantengo para que sea
en el fondo represente que estos 80 que este destino está pidiendo, el destino 1, vengan ya sea del origen 1, 2 o 3. ¿Ya? Esa es la segunda parte, como se fijan también tiene una estructura, porque lo tengo que hacer para el destino 1, 2, 3 y 4. Y arriba obviamente lo tengo que hacer para el origen 1, 2, 3 y 4. Esta estructura, ¿cierto? Fue la que ingresamos ya en su momento, este modelo lo resolvimos por completo, ¿cierto? Y habíamos llegado en realidad a este otro modelo, ¿cierto? Que era un ejemplo con un destino ficticio. Aquí, ¿cierto? Está, bueno, la tabla, digamos, que ya alcanzamos a construir. Esto sí lo vamos a repasar con un poco más de detalle para que nos acordemos bien, ¿cierto?, de dónde salieron todos estos números, porque esta tabla ya está finalizada, pero obviamente de todos los números que aquí aparecen, ¿cierto?, el enunciado a nosotros solamente nos daba una parte, así que eso sí nos vamos a acordar obviamente un poco más del enunciado y recordar por qué tenemos todo esto escrito aquí. ¿Alguna duda por ahora? ¿No? No, profe. Sí. Bueno, entonces, esta tablita, ¿cierto? Primero vamos a ver, bueno, podemos verlo quizá en la PPT para acordarnos un poco. No sé qué es mejor, no sé cuál será mejor de ver, para no distraernos tanto con todas las cosas que están acá. O vamos a agrandar esto, ¿cierto? Para leer primero los datos y después obviamente vamos a ver dónde están reflejados. Este problema, ¿cierto? Como les decía hace poco, se trataba, ¿cierto? De un problema de producción, que era, ¿cierto? Instalación de turbinas en aviones, ¿ok? Y yo tenía, en ese sentido, digamos, una programación para 4 meses, que es lo primero que aparece aquí, ¿cierto? Mes 1, 2, 3 y 4. En cada uno de esos meses yo tenía una cantidad de instalaciones programadas, que en el fondo, ¿cierto? Era mi demanda, ¿ya? Dado los aviones que se van a fabricar o qué sé yo, ¿cierto? Eh, lo que tenía ya programado y que obviamente iba a tener que hacer era en este caso 10, 15, 25 y 20 instalaciones cada uno de estos 4 meses. Y la otra parte, ¿cierto? En este caso era, yo tenía una capacidad de producción, que no es lo mismo, lógicamente, que la producción en sí. O sea, esto es solamente capacidad, posibilidad de fabricar, pero no necesariamente la iba a ocupar, ¿cierto? Depende, lógicamente, de, del costo, de la minimización de costo, cuando yo elija efectivamente usar esta capacidad de producción. Si nos fijamos, ¿cierto? Nosotros si sumamos las instalaciones programadas, 10 más 15 más 25 más 20, en total, ¿cierto? Eso da 70, que es en el fondo la demanda que tengo. Y si yo sumo la parte de la producción máxima, ¿cierto? 25 más 35 más 30 más 10, me da 100. Eso obviamente me genera un problema. Yo recién les dije, ¿cierto?, cuál era una de las condiciones para que esto tuviera solución. ¿Cuál es el problema, ¿cierto?, de que mi capacidad de producción no sea igual a las instalaciones programadas? ¿Cuáles? Hace poquito les mencioné, ¿cierto?, una de las condiciones necesarias era para que tuviera solución en realidad el problema. ¿Por qué ahí me molesta el hecho de que la capacidad de producción no sea igual a las instalaciones programadas? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, el, el problema, ¿cierto? En este caso, es es condición, digamos, del modelo de transporte que tanto la oferta como la demanda tengan que estar necesariamente cuadradas. O sea, debe ser así, ¿ya? No es posible, digamos, que no exista ese balance entre oferta y demanda.
Y si existe ese desbalance, por supuesto que yo tengo que hacer una corrección para que efectivamente el balance exista, porque de lo contrario, ¿cierto? El modelo no tendría, ¿cierto? Solución. Entonces, eso es, digamos, lo que había que modificar y por lo cual en este ejemplo, ¿cierto? Yo terminaba con, digamos, creando un destino ficticio, ¿cierto? Para que me funcionara en el fondo mi modelo. Entonces, eso, digamos, si lo vemos acá, ahora sí vamos a ir a la tabla, ¿cierto? Nosotros esta tabla, que era la información que nos daba el problema en sí, ¿cierto? La empezamos a traspasar, ¿cierto? De a poco a lo que era la tabla de costos, o a la tabla con la estructura que el problema de transporte me pide, ¿cierto? Que es lo que está acá arriba. ¿Y cuáles son, digamos, estas secciones que en el fondo yo veo acá arriba? Primero, ¿cierto? Como habíamos visto un poco así brevemente, ¿cierto? En el repaso que les hice, ¿cierto? Yo tengo una fila por cada origen, que en mi caso, ¿cierto? Tiene que ver con cuando yo produzco, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? De los casos de producción, ¿cierto? Mi origen en el fondo es cuando yo fabrico, ¿de acuerdo? Y los destinos, ¿cierto? En este caso son las instalaciones, porque obviamente yo fabrico, ese es el origen, y cuando instalo es mi destino. Y aquí, ¿cierto? Entonces cada columna me representa eso, la instalación. Ahora, ¿cuál es, digamos, el detalle? El gran detalle, ¿cierto? Que yo tengo 4 meses originalmente, ¿cierto? De producción. Tenía 4 meses originales de instalaciones, ¿cierto? Y esta parte, digamos aquí que estoy destacando, fue lo primero que trabajamos, ¿cierto? Solamente esta parte. ¿De qué se trataba aquí cada una de las distintas combinaciones? Si, por ejemplo, 1-1, ¿cierto? Yo voy desde la producción en el mes 1 y como destino la instalación en el mes 1, eso significa que yo fabrico en el mes 1 y me instalo en el mes 1, ¿ya? Ese 1-1, ¿cierto? En el fondo mi X11 y este costo, que es C sub IJ, ¿cierto? 1-1, 1.08 viene también de la tabla, porque esa tabla, ¿cierto? Me dice que el costo unitario de producción de una turbina en el mes 1 es 1.08 millones de dólares. Esto estaba, ¿cierto?, en millones de dólares. Ese 1.08, ¿cierto?, es obviamente la base para la fabricación de ese mes. O sea, cualquier turbina que yo fabrique el primer mes me va a costar eso. Los meses sucesivos, todos tienen distintos costos de fabricación, 1.11, 1.10, 1.13 para mes 2, 3 y 4. En el caso del mes 1, ¿cierto? 1.08 es el costo de fabricación. Se instaló el mismo mes, yo no incurro ningún costo adicional, pero aquí, por ejemplo, si empezamos a ver hacia el lado, el 1.2, ¿cierto? Que es mes de fabricación 1 y consumo en el mes 2, 1.95, ¿cierto? 1.095, ¿cierto? Es el 1.08 de haber fabricado, ¿cierto? En el primer mes, pero haber instalado en el segundo. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque se permite, en este caso, el almacenaje. Y cada mes de almacenaje que yo haga, ¿cierto? Me va a costar 0.015 millones de dólares, o sea, 15.000 dólares en el fondo, pero eso tengo que sumárselo al costo de producción, al 1.08. Por eso, ¿cierto? 1.08 más 0.015 me da el 1.095 que está ahí. Eso sería el costo total de haber fabricado en el mes 1 y haber instalado en el mes 2. También puedo fabricar en el mes 1 e instalar en el mes 3, pero ahí tengo que reconocer el costo de fabricación del mes 1 más 2 meses de el costo, ¿cierto?, de almacenaje. Y puedo también, ¿cierto?, fabricar en el mes 1 y instalar en el mes 4, reconociendo el costo de producción del mes 1 más 3 meses, ¿cierto?, de almacenaje. Esta primera fila es eso, es fabricar el mes 1 e instalar ya sea en el mes 1, 2
1, 2, 3 o 4, ¿cierto? Obviamente si fabrico el primer mes, tengo la posibilidad de instalar en todos los meses, ¿cierto? Que vienen más adelante. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahora? ¿No? No, profe. Ya. Para el mes 2, ¿cierto? Si yo fabrico el mes 2, ¿cierto? Incurro en un costo de 1.11 millones de dólares por turbina, ¿ya? Si obviamente almaceno, además de eso, fabrico en el mes 2, pero no lo ocupo inmediatamente, ¿cierto? En ese mes, tengo que, al igual que el caso anterior, reconocer, ¿cierto? El inventario y por lo tanto, ¿cierto? Ir aumentando por cada mes que yo esté guardando el 0.015 que aquí aparece. Entonces aquí tengo, fabrico en el mes 2 y ocupo en el mes 2, ¿cierto? La coordenada 22 implica el 1.11 de manera directa, que es lo que me aparece, ¿cierto? En mi tabla original. Si fabrico en el mes 2 e instalo en el mes 3, tengo que reconocer el costo de fabricación del 1.11, pero a eso sumarle, ¿cierto? El 0.015 de un mes, ¿cierto? De almacenamiento de esa turbina. Y de la misma manera, pues fabricar en el mes 2 y ocupar e instalar, ¿cierto? En el mes 4. Y ahí, ¿cierto? Tuve 2 meses de estar guardando la turbina y por lo tanto reconozco el 1.12 que es la base, más 0.015 por 2 por los 2 meses, que es 1.14. Y eso mismo se repite para el mes 3, donde puedo instalar el mismo mes 3 o instalar el mes 4 con un mes de almacenamiento, o bien fabricar el mes 4 e instalar el mes 4, que es la única posibilidad que tengo en el fondo porque, ¿cierto? Ahí no hay más planificación, no hay, digamos, más meses adelante donde yo pueda efectivamente acumular el inventario, guardar, ¿cierto? Esa era la parte original aquí, donde están los números, ¿cierto? Estos costos son los costos que efectivamente vienen de la tabla, ¿cierto? Del enunciado. Pero aquí obviamente aparecen varias cosas más. Los M. ¿Alguien recuerda de dónde aparecieron esos M? ¿Por qué tuvimos que poner a M ahí? Recuerden que fíjense, o sea, cuáles son las condiciones. En este caso, ¿cierto? Mes 2 para instalar en el mes 1, mes 3 para instalar en el mes 1 y 2, mes 4 de fabricación para instalar en el mes 1, 2 y 3. ¿Por qué tenía que poner ahí M's? ¿Alguien recuerda? O por lo menos con lo que se ve aquí, ¿cuál parece ser la lógica? ¿Sí? ¿Alguna opinión por ahí? ¿Era la producción máxima, profe, o no? No, había otro problema. Fíjense, como origen y destino, piénsenlo de esa manera. Si el origen, por ejemplo, es el mes 3 y la instalación el mes 1, ¿lo puedo efectivamente hacer? No. No, ¿cierto? El problema es ese, ¿cierto? Que en este caso, bueno, no se me deja, obviamente, físicamente, no puedo viajar al pasado para hacer la instalación. Si lo fabriqué en el mes 3, lo puedo ocupar desde el mes 3 en adelante, pero, ¿cierto? No podría hacer una instalación en el mes 2 o en el mes, ¿cierto? 1, de si fabriqué en el 3, por ejemplo. Y ahí, lógicamente, que van, digamos, cambiando la situación, pero todo con el 2, con el 4, pero la situación en el fondo representa lo mismo, que yo no puedo fabricar en un determinado mes, ¿cierto? Para instalar en el pasado. Y ahí las M, ¿cierto? Que es algo en realidad que se ocupa mucho como representación en el fondo dentro de la investigación de operaciones, porque representa en el fondo una prohibición, ¿ok? En el fondo eso es lo que tengo. El hecho, digamos, que yo no pueda, obviamente, instalar en el pasado, yo tengo que, de alguna manera, en el modelo, prohibirlo. Tengo que
incorporarle alguna condición, ¿cierto?, al modelo para que no considere dentro de la solución, digamos, estas combinaciones, 2-1, 3-1, 3-2, todo eso no lo puede considerar como parte de la solución. Entonces, yo le pongo esta m ahí para representar en realidad un coeficiente. Después, en la práctica, cuando esto lo solucionemos, obviamente, esto como tenéis que cambiarlo, lógicamente ahora cuando lo solucionemos, tengo, ¿cierto?, que asignarle un valor, y ese valor tiene que ser un coeficiente tal, un coeficiente tan grande, en el fondo, que de seguro el modelo, en el fondo, me lo saque del sistema, ¿ok? Por ejemplo, si todos estos coeficientes son 1 algo, ¿cierto? Son puros 1, algo, ninguno es 2, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera un coeficiente de 100 en una combinación en particular, como está tratando de minimizar costos, lógicamente que va a considerar que ese 100 es una locura. O sea, por nada del mundo podría yo hacer una asignación de valores donde el costo es 100, cuando todos los demás costos son 1 algo, ¿cierto? Porque en el fondo yo voy a disparar totalmente, ¿cierto?, los costos que estoy tratando de minimizar. Y de esa manera, ¿cierto?, después ingresando en vez de estas m's un coeficiente muy grande, yo obligo en el fondo, ¿cierto?, a que el modelo me excluya todas estas combinaciones, ¿ok? Eso es lo que representa la m en el fondo. Como digo, después hay que darle un valor numérico cuando ingresemos el modelo, pero lo que tenemos que recordar es que ese valor numérico tiene que ser exageradamente grande en el fondo para los demás coeficientes. Y de esa manera yo aseguro, lo obligo a que me lo saque de, digamos, de circulación en el fondo, que por nada del mundo en esas combinaciones, ¿cierto?, haga una asignación, que sean los otros coeficientes, ¿cierto?, todos los coeficientes más pequeños, donde efectivamente haga asignaciones. ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Eso, obviamente, hasta ahí, esta parte de acá, y lo que estoy destacando era también un poco nuestro modelo original, ¿cierto? Los coeficientes que efectivamente eran costos que yo podía calcular, ¿cierto? Que eran costos como, no sé si decir reales, pero en el fondo, ¿cierto?, los costos que sí el enunciado me daba, más las M, ¿cierto?, por las prohibiciones. Pero me quedaba pendiente el tema, ¿cierto?, de los 30 de capacidad de producción que me estaban sobrando, ¿cierto? Porque yo tenía 100 de capacidad de producción y solamente me estaban pidiendo 70 instalaciones de turbina. ¿Qué hacía yo con los 30? Entonces, ahí es donde aparecía, ¿cierto?, el destino ficticio, un quinto mes, si ustedes quieren verlo, que esto sea un quinto mes. Y ese quinto mes, en el fondo, tiene justo esa demanda de 30. Como el modelo, ¿cierto?, siempre por naturaleza, por estructura, va a repartir todo lo que tiene en la oferta, ¿cierto? Y obviamente los destinos, todo se va a satisfacer todo lo que los destinos piden, ¿cierto? Por eso se tienen que cuadrar orígenes y destinos. Yo al crear esto, al crear un destino que se consume los 30 de capacidad de producción que no estoy ocupando, efectivamente cuadro un modelo. Ahí sí tengo 100 de demanda y tengo 100 de oferta. Ahora, esos 30 que obviamente son para cuadrar, pero que yo no tengo que fabricar, porque lógicamente si los fabrico no voy a tener dónde instalarlos. Si los fabrico, ¿cierto?, voy a estar incurriendo en los costos que aparecen acá, ¿cierto?, los costos de producción. Entonces yo en realidad no los puedo fabricar, solamente tengo que reconocer la existencia de esa capacidad y en el fondo consumir esa capacidad de sobra, de modo que, digamos, el modelo funcione. Y eso acá, ¿cierto? Si obviamente lo vemos como desde la perspectiva de costos,
Lo que es importante en esta situación es que ese costo no puede influir en el fondo en la decisión, en la asignación de costos, digamos, de esto, que yo finalmente tenga, el cuando me diga cuánto fabricar y cuándo, ¿cierto? Esta capacidad de sobra no me puede influir en esa decisión de ninguna manera, ¿cierto? Tiene que ser neutra. Y la forma de Profe, hacer eso, ¿sí? disculpe, porque se ponía 30. Porque es la diferencia entre la oferta y la demanda original. La producción, la capacidad de producción era 100 en total, ¿ya? Y las instalaciones programadas, reales, lo que efectivamente yo voy a fabricar es 70. Entonces, las 30 de diferencia que existen entre capacidad de producción e instalaciones son los que van ahí. Ah, ya. Yo tengo que absorber en el fondo lo que me está sobrando de capacidad de producción. Ah, ya, profe. Ya. Gracias. Y esos, como en el fondo es una turbinas que no van a existir, en realidad yo no las voy a fabricar, ¿cierto? Por eso el costo en estos casos, ¿cierto? Tiene que ser cero. Nosotros vimos, ¿cierto? En el ejemplo, en el primer ejemplo que hicimos, ¿cierto? Donde ya estaba cuadrado origen y demanda, o sea, orígenes y destino estaban cuadrados, oferta y demanda, ¿cierto? Perfecto. Que la solución, después cuando yo tenga, ¿cierto? La solución abajo, si yo la leo por fila, si la sumo por fila, ¿cierto? Tiene que darme efectivamente lo que dice aquí la oferta. Si la sumo por columna, me tiene que dar efectivamente lo que tiene la demanda. O sea, en ambos sentidos las sumas tienen que cuadrar. Acá adentro puede haber, por cierto, muchas distribuciones distintas de números, pero en el fondo las sumas por fila y por columna tienen que cuadrar con esto. ¿Qué implica eso? Que aquí, ¿cierto? Al hacer este destino ficticio con demanda de 30 y costo cero, por muy tentador que sea en el fondo tener un costo cero, porque obviamente si yo quiero minimizar el costo total, obviamente un costo cero para mí es genial, pues obviamente trataría de fabricar todo lo que pudiera a costo cero, pero el modelo no lo permite, porque como está, ¿cierto? Esta obligación de que en esta columna solamente pueda asignar 30, no le va a quedar otra, obviamente, que ir a los demás coeficientes para llegar al total de 100. Y los otros 70 los va a tener que distribuir en esta otra parte. Y aquí solamente en esta columna yo voy a tener 30 finalmente, que es lo que me interesa. Pero son 30, entre comillas, falsos, porque son, ¿cierto?, turbinas que en realidad nunca voy a llegar a fabricar. Por eso, ¿cierto?, se requiere en el fondo que los coeficientes sean cero. Aquí están como dos de las pillerías clásicas en el fondo de este tipo de problemas, que hay prohibiciones donde yo tengo que poner M's, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, que se hagan. Y por otra parte, ceros, que es todo lo contrario, que son asignaciones que yo quiero que se hagan, pero son ceros porque en realidad es solamente para hacer cuadrar el modelo, para hacerlo funcionar, pero en términos reales son, digamos, en este caso, fabricación que no se hace, ¿ya? Y como yo necesito que tenga un efecto matemático, pero no en costos, tengo que obviamente hacerlo con cero. Y eso obviamente era ahí llegamos a nuestra tabla de coeficientes. Hasta este momento, esto que está acá arriba, esta parte blanca, lo único que son nuestros coeficientes de la función objetivo. Todavía, ¿cierto? No hemos ido a trabajar las restricciones, lógicamente, que corresponden. Y ahora sí tenemos oferta y demanda cuadrada. Los dos, ¿cierto? Son 100, que obviamente es lo que necesitamos. Y alcanzamos nosotros, bueno, a crear esta otra tablita que solamente, ¿cierto?, espacios en blanco, amarillo, para representar en el fondo las variables, ¿cierto? Que en realidad lo que yo aquí necesito es simplemente guardar los espacios para que después Excel, en el fondo, ¿cierto?, me escriba los valores de las variables una vez que calcule acá. Y también obviamente esto me permite comprobar que efectivamente se repite lo que está acá, que las ofertas y las demandas son efectivamente las que aquí van apareciendo por fila y por columna. Ya. Ahora sí, obviamente vamos a seguir con el problema. No sé si hay alguna duda. No, profe. Ya, ok.
Y a ver, aquí, mira, hay como dos formas. Nosotros, bueno, en el primer ejemplo usamos una tabla similar a esta, ¿cierto? Para efectos de introducir los valores de las variables. Voy a usar otra forma ahora, que en realidad es para mostrarle que obviamente son equivalentes, ¿ya? Y depende en realidad de ahí del gusto de cada uno, en el fondo, cuál utiliza. Y de hecho esta tabla no la vamos a borrar, pero la vamos a usar de manera auxiliar. Todo depende en el fondo de qué tan fácil es. Sea para ustedes el manejar, digamos, las fórmulas de suma producto. Porque si se acuerdan, ¿cierto? En el primer ejemplo que vimos, en el fondo, en las restricciones, ¿cierto? Yo tenía que hacer varios suma productos, digamos, para que digamos, poder arrastrar después la fórmula y todo eso. Ahora le vamos a hacer una versión donde van a necesitar uno solo, pero tiene el otro problema acá en la función objetivo, que también, ¿cierto? Vamos a ver en su momento. Nosotros, ¿cierto? Antes, en los problemas de programación lineal comunes y corrientes que veíamos, siempre declarábamos en el fondo una función objetivo, una tablita, ¿cierto? Que la hacíamos con estos campos, coeficiente y variable, ¿cierto? Siempre la teníamos con esos campos. Que voy a dar un poco más de espacio y después la vamos a volver a acercar. En esta tablita, ¿cierto? De función objetivo, yo después, ¿cierto? Acá, hacia el lado, hacía el listado en el fondo de todas las variables que aquí existían. En este caso, ¿cuántas variables tiene mi problema? Les mencioné hace poco, ¿cierto? ¿Cuál era, cómo se veía? ¿Cuántas variables tendría este problema? Recuerden, si ahí se los mencioné cuando estábamos haciendo un repaso, ¿cuántas variables serían aquí? ¿Se acuerdan? Parece que no. No, profe. Ya. Las variables aquí, recuerden que aparece una variable por cada combinación origen-destino que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Aquí si tengo 4 orígenes y 5 destinos, porque hay que incluir obviamente el destino falso en el fondo, ese destino lógicamente también es en el fondo para efectos del problema un destino que tengo que considerar. Entonces son 4 orígenes, 5 destinos, son 20 combinaciones, ¿cierto? Que esos son acá dentro los 20 coeficientes que tengo. Sean 0, sean m, son 20 coeficientes. Y esas son también mi cantidad de variables. Son todas las combinaciones de estos orígenes con destino. Y así, por ejemplo, existe la x11, 12, 13, 14 y 15 también. x21, x22, x23, x24, x25, ¿ya? Todas esas combinaciones son las que efectivamente existen y que tengo que considerar en mi función objetivo. Aquí eso implícitamente está, ¿cierto? Porque yo tengo las como filas y columnas, ¿cierto? Como encabezados de filas y columnas, el primer índice y el segundo índice. Pero aquí, ¿cierto? Yo lo quiero poner para el lado, ¿cierto? Para hacerlo un poco de manera más tradicional. Pero aquí, ¿cierto? En el fondo yo quiero escribir aquí para el lado, ¿cierto? Todas estas otras combinaciones. El x11, x12, x13, x14 y x15. Ahí recién, ¿cierto? No tengo para qué ponerle la D. Recuerden que esa D apareció en el fondo solamente para decir que era, señalar, digamos, que en el fondo era el nodo falso, o sea, el destino falso, pero aquí en términos de índice no es necesario, obviamente, hacer esa indicación. Se lo pueden tratar como un índice normal. Entonces tenemos de x1, x15, también tenemos el 21, 22, 23, 24 y 25. Y aquí se nos todavía pueden recibir la mitad. 31, 32, 33, 4, 35 y x41,
4,2, 4,3, 4,4 y 4,5. Para allá, ¿cierto? 20 variables. Esto es lo que yo también les mencionaba, ¿cierto? Que, entre comillas, uno de los problemas que podemos encontrar en esta clase en los modelos de transporte es que se trabaja con estas variables. O sea, esto es muy normal en el fondo que aparezca. Y aquí estamos todavía con un problema bastante pequeño en el fondo, ¿cierto? Porque son 4 orígenes, 5 destinos, no es como la gran cosa. O sea, hay otros problemas que tienen bastante más orígenes y destinos que esto. Entonces, todo esto todavía es un problema pequeño, pero obviamente existe este inconveniente en el fondo, ¿cierto? Que empiezan a crecer un poquito las tablas. Por eso, ¿cierto? Les quería enseñar dos formas de ingresar los coeficientes y calcular la función objetivo para que ustedes vean qué les acomoda más. O sea, en algún momento, en el fondo, ustedes tienen que, digamos, complicarse con las fórmulas, entre comillas, o hacer fórmulas más complejas, pero no sé, yo encuentro que las dos formas son bastante equivalentes en realidad. Esos son, bueno, mis encabezados. Acuérdense, estos solamente encabezados que tenían mis tablas que yo siempre ocupaba. Aquí, ya, esto lo vamos a enmarcar. Coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? Los que están acá. Son los que están acá arriba, ¿ok? Y ahí podemos, bueno, para hacer un poco más rápido, copiamos todos los 1 algo, el 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 y 1, 5 es esta primera fila, ¿cierto? Entonces aquí yo simplemente arrastro y por fórmula lo referencio, ¿ya? Estoy referenciando arriba, no estoy copiando. El 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, ¿cierto? Son los que están acá. Vamos por un momento a poner la M, lógicamente de ahí eso lo tenemos que arreglar de alguna manera. Los 3 algo son los de aquí. Los 4 algo son los de acá. ¿Ya? ¿Entiende ahí lo que hice? Esta misma tabla, que aquí en realidad, ¿cierto?, está con las combinaciones de filas, columnas, las pasé a una única fila, obviamente, bajo la combinación fila-columna en los índices que acá corresponde. ¿Sí? Van a ver, ¿cierto?, exactamente la misma tabla, pero ahora la distribuí, ¿cierto?, a través de una fila larga simplemente. Y las variables siguen siendo, ¿cierto?, nuestras variables, por lo tanto, amarillo, porque ahí yo no sé, ¿cierto?, qué valores tomará eso. Eso de arriba, ¿cierto?, esta tablita, es como la forma en que siempre nosotros habíamos hecho en el fondo, ¿cierto?, las tablas, digamos, los problemas anteriores, ¿cierto? Y la tabla o la combinación de esta tabla de arriba con la de abajo es como la forma que habíamos hecho el primer modelo de transporte, ¿cierto? Cuando empezamos a ver esta unidad. Las dos formas obviamente dan el mismo resultado en el fondo, solamente aquí la diferencia va a venir de cuál de las dos opciones a ustedes les parezca más fácil de trabajar. Es simplemente eso, ¿ok? Es por eso lo vamos a hacer como de las dos maneras. Acá, ¿cierto? Yo en este caso, por esta versión en esta resolución particular, voy a ocupar esta tabla solo como auxiliar. No es la tabla que le voy a pasar a Excel para efectos de que aquí escriba los valores. Les voy a decir que lo haga con esta, ¿ok? Pero para que después nosotros podamos comprobar, voy a reflejar estos valores de acá arriba, acá abajo. O sea, simplemente voy a hacer referencia a las celdas de arriba, cosa que cuando Excel, obviamente, acá arriba escriba los valores, cuando me solucione el problema, ¿cierto?, replique acá abajo, en el fondo, ¿cierto?, esos valores y yo pueda comprobar, por ejemplo, que efectivamente se me cumple el balance por fila y por columna, ¿cierto?, entre la oferta y la demanda. Esta tablita de aquí, ¿cierto?, más adelante, nos la vamos a la vamos a ocultar un poco por un tiempo, ¿cierto? Después la vamos ahí a mostrar de nuevo porque, ¿cierto?, es solamente como comprobación.
Ahí queda oculta, ¿cierto? Y nos vemos mejor. ¿Qué es lo que sigue? En realidad, ¿cierto? Exigencia de solver de Excel, ¿cierto? Es calcular la función objetivo. ¿Recuerdan? Que dentro, digamos, de los parámetros que Solver me pide para ingresar está una celda donde yo tenga la función objetivo calculada. Y esa para mí va a ser esta. Y aquí hago lo mismo que había hecho siempre. Suma producto, pero ahora, ¿cierto? Todos los coeficientes de acá arriba, punto y coma, por todos los espacios en blanco, ¿cierto? Que son mis variables. Ahora, ¿cierto? Mis vectores son de 20, bastante grandes, pero sigue siendo exactamente lo mismo, ¿ya? Los coeficientes o los respectivos valores de las variables. Enter. Me da, fíjense, 0, pero, ojo, aquí cuando intenten hacer una comprobación, fíjense que las m's no se las está considerando, ¿ya? Obviamente, en este caso, por ahora, ¿cierto? No les va a marcar un error. Si ustedes resolvieran el problema con estas m de esa manera, lógicamente que sí les va a generar un error. Así que esto obviamente nosotros tenemos que cambiarlo a continuación. Pero por el momento, ¿cierto? Lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Bueno. ¿Qué más? A ver, ahora, bueno, esa nuestra función objetivo, recuerden, es solamente eso. Necesitamos solamente, ¿cierto? Los coeficientes de la función objetivo y en sí los valores de las variables. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, podríamos todos estos m, ¿cierto? En el fondo, asignarle un valor. Vamos aquí con qué color. Vamos a ponerlo con otro color para que se note, obviamente, que estamos hablando de coeficientes, digamos, artificiales. Aquí, por ejemplo, dado los valores que aparecen, ¿cierto?, en los restantes casilleros, sería bastante sensato, por lo menos como lo que yo suelo hacer en estos casos, ¿cierto? Asignar un coeficiente que sea por lo menos unas 100 veces más grande en el fondo de los demás, ¿ok? Es una regla, o sea, mía. Si ustedes lo hacen con 10 o con el doble, debería funcionarles igual, o sea, obviamente. Pero yo prefiero en el fondo que sea grande, ¿ya? Para que sea evidente en el fondo que es un coeficiente que no pertenece ahí, ¿ya? Por eso solamente, porque si yo veo puros unos y tantos y veo un 100, yo me doy cuenta que ese coeficiente lo incorporé yo, que obviamente no es natural que esté ahí. Si usan y obviamente ahí creer que en realidad si el coeficiente sí es real, ¿ya? Así que por eso mejor aquí, por ejemplo, 100, ¿ya? Para que se note que no es un valor que debería estar ahí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, que lo revise por favor. ¿Qué más? Eso obviamente, fíjense, obviamente eso reflejó acá abajo los 100, de ahí nos vamos a dar cuenta que todas partes donde aparecen estos 100, después no van a asignaciones, van a ver, las variables van a ser 0. Que ahora, ¿cierto? Lo que nos queda en el fondo es ingresar nuestra clásica tabla de restricciones, donde vamos a copiar todo esto de acá arriba, porque, ¿cierto? Tengo que hacer una columna por cada variable, ¿cierto? Más 3 columnas más, ¿cierto? Que son las que siempre hacíamos. Cálculo de la restricción, el sentido y el lado derecho. Restricciones, ¿cierto? Lo que habíamos conversado en delante. Hay una restricción por cada origen y hay una restricción por cada destino. Lógicamente que en estos casos tenemos que considerar también los ficticios, ¿ya? Entonces,
tenemos, a ver, vamos a darles colores, lógicamente, 4 orígenes, que son los 4 meses de capacidad de producción, ¿ya? Y eso les vamos a dar un primer color para poder distinguirlo de los restantes. Y tengo 5 destinos, incluyendo el destino ficticio. Entonces, eso es cierto, acá selecciono 5, y ahí tengo 5, y le doy color. Obviamente lo pueden hacer sin colorear, eso es totalmente opcional. Yo solamente lo hago para que se vea de manera más evidente la estructura, en el fondo, que le digo que es la clave en el fondo para no equivocarse aquí en el ingreso de los datos. Esta de cálculo, recuerden, siempre nosotros la dejamos amarilla porque es donde necesitamos incluir, ¿cierto?, la fórmula calculada de la restricción. Y acá vamos a hablar de, podemos decir, fabricación 1, para decir cuándo se fabrica, los 4, ¿cierto? Instalación 1, 2, 3, 4, 5 hacia abajo. Vamos a ver igual obviamente el 5 aquí, les vamos a poner la D para recordar, ¿cierto?, que no es un mes real, pero no me hace cierto mayor efecto que eso, es solamente esto el nombre de la fila. Y aquí, ¿cierto?, ahora empiezo a copiar cuáles son los coeficientes. Recuerden, a ver, no sé, ahí se ven demasiado chicos las cifras para que se vea la tabla completa. ¿Está demasiado pequeña? No se ve bien. ¿No? ¿Sí? Ya, que como quizás por la... Sí, profe, se ve bien. Ya, perfecto. Para que se vea en realidad la estructura completa, si eso es lo que me interesa. Fabricación 4 meses. Recuerden, las primeras restricciones, las que son de origen, ¿cierto? Lo que me tienen que asegurar es que yo lo que fabrique en cada uno de estos meses sea totalmente distribuido, ¿ya? Eso en el fondo es lo que busca estas 4 primeras restricciones. Acá al fondo, ¿cierto? El sentido, recordemos que en este caso siempre, todas, siempre, siempre, siempre son igualdades. Nunca van a haber otra cosa que no sea una igualdad aquí. Y las 4 primeras son las ofertas, ¿cierto? Estos 25, 35, 30 y 10. ¿Ya? Que son mis capacidades de producción. ¿Qué es lo que tiene que ir al otro lado? Primer mes, mi capacidad de producción es 25. Y eso, ¿yo qué puedo hacer con lo que fabrique el primer mes? Lo puedo ocupar el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes o el quinto mes, ¿cierto? El quinto, en el fondo, todos pueden enviar al quinto, entre comillas, porque obviamente no existe. Así que, en este caso, mi distribución posible es desde el 1 a todos los demás. Y aquí va un 1 ahí, un 1 ahí, un 1 ahí, un 1 ahí y un 1 ahí. ¿Por qué? Porque son todas las variables, fíjense, que conservan el primer índice, es este origen, ¿cierto? Y él barre por todos los destinos, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Y nada más, esta fila, ninguno de los otros lo utiliza, solamente van unos donde el índice, digamos, del origen es el que corresponde, ¿cierto?, a este mes de fabricación. En el segundo mes, lo mismo, pero con respecto al segundo mes. Son todos, hay unos en todas las variables que comienzan, ¿cierto?, con el mes 2, independiente del destino. Y aquí, ultra importante, esto sí, recuérdelo muy bien, que en el fondo, independiente de que acá arriba, ¿cierto?, yo tenga prohibiciones de asignación, sea lo que sea la forma que acá arriba les aparezca en coeficientes, acá abajo en las restricciones, siempre, pero siempre, siempre, esto va a ser, digamos, igual. Aquí tienen que ir unos en todas las posiciones, a pesar de que ese 2-1 está prohibido acá. Aquí abajo, en la restricción, tienen que ir todos siempre, no pueden omitir, si no obviamente les va a generar un error, ¿ya?
Aquí estoy, ¿cierto? En todas las que son 2 algo, estoy colocando los 1. Aquí, ahora, todas las que son 3 algo, ese no, ahí me pasé en 1. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, y acá todas las 4. Ahí está, ¿cierto? Lo que habíamos visto en el primer ejemplo, que nos quedaba una diagonal grande, ¿cierto? Una diagonal larga, que iba de lado a lado, ¿cierto? Y que tenía tantos elementos, cada fila, ¿cierto? Como, en este caso, destinos. 5, 5, 5 y 5. Si se fijan, sigue la estructura que habíamos visto. Lo que conservan, lo que tienen en común en cada fila es que el primer índice es el que repite. Por eso tiene esta estructura. Y esto siempre va a ser así. El primer conjunto de restricciones siempre tiene esta diagonal larga. Por eso, digamos, les decía que en este caso es, entre comillas, fácil un poco ver la estructura en estos problemas, porque visualmente se puede apreciar muy bien que efectivamente lo estoy, digamos, estoy cumpliendo con las reglas que corresponden, ¿cierto? Que no me estoy equivocando. ¿Qué más? ¿Se entiende? ¿Alguna duda de esta parte antes de ir a hacer lo otro? ¿No? ¿Sí? Ya, supongo que sí. En la otra parte, las restricciones que tienen que ver, ¿cierto?, con las, digamos, con la demanda, ¿cierto?, la otra parte. Acá a la derecha, yo obviamente tengo que considerar los valores que aquí me aparecen como demanda. En este caso, 10, 15, 25, 20 y 30, ¿ya? Incluye, por supuesto, o sea, aquí el falso tiene que ir necesariamente, si no, no me cuadraría, ¿cierto?, mi modelo. De esta manera lo cuadro. Y acá los unos, recuerden que van en las variables, ¿cierto? En las columnas que representan las variables, que en este caso tienen en común el destino 1, por ejemplo. En esta, ¿cierto? En la instalación 1, ¿cierto? Nuestro primer destino. Y esos 10, ¿cierto? En el fondo deben venir de las variables que como segundo índice tienen un 1. Y aquí está x1, 1, x2, 1, x3, 1, x4, 1. Esas son, ¿cierto? Las que tienen como segundo índice 1. Ahora, yo sé, ¿cierto? Que 2, 1, 3, 1 y 4, 1 están prohibidas. Yo sé que tienen un coeficiente que no van a tener una asignación finalmente, pero lo debo esto escribir igual, porque por estructura el modelo lo va a pedir, ¿ya? Si no lo hago así, obviamente esto después va a fallar, no me va a dar cierto el resultado que corresponde. Para el segundo mes es lo mismo, pero ahora tengo que los 1 van donde el segundo índice es un 2, y eso es ahí, ahí, ahí y ahí. Tercer mes, segundo índice un 3. 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3. El otro, ¿cierto? Cuarto mes, segundo índice un 4. Y el último mes, quinto mes, segundo índice un 5. Ahí sí están todos. De nuevo, aparece la estructura, ¿cierto? Que ya también habíamos visto en el primer ejemplo. Diagonales de unos, se fijan, pero ahora son inmediatas. Baja al tiro. Abajo a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la derecha, abajo a la derecha, y cuando se acaba, vuelve arriba. Tengo 4 diagonales, ¿cierto? Aquí la cantidad de diagonales tiene que ver con los orígenes, al revés, ¿cierto? De que estas son restricciones de destinos y las cantidades de diagonales que se me hacen son la cantidad de orígenes. Y de esta manera, yo tengo representado que estas cantidades, ¿cierto? Van a ser surtidas necesariamente, ¿cierto? Van a ser surtidas, yo aseguro que van a ser surtidas a través, ¿cierto? De alguno de los orígenes. ¿Cuáles? Eso lo van a seguir acá arriba a través de los costos, pero, ¿cierto?
Yo con esta estructura me aseguro obviamente que el modelo me cuadra y efectivamente funciona. ¿Dudas? No, profe, entendiendo, poniendo atención porque este me gusta más. Sí, no, sí, obviamente vamos a seguir viendo un montón de ejemplos. Ya, de hecho, en la próxima clase vamos a volver a un ejemplo un poco más simple, pero de ahí obviamente vamos a ver varios ejemplos más en el fondo que para ir obviamente madurando y recordando más esta situación. Aquí en realidad le quise ver este ejemplo que tiene como más complicaciones precisamente para que vieran varios de los trucos que después aparecen de manera más constante. Aquí lo que en el fondo, ¿cierto? Me falta para solucionar este problema es la celda, ¿cierto? Del cálculo, de la restricción. Ahí es donde nosotros usamos nuestro suma producto. Nuestros coeficientes ahora son los 20 coeficientes que están acá, o sea, larga, punto y coma, y ahora yo ocupo esta fila. ¿Ya? 20 de ahí. Recuerden que el primer ejemplo que hicimos, ¿cierto? Aquí nosotros usamos varios sumaproductos, pero eso fue porque nosotros estábamos usando la forma matricial de ingreso de las variables. Se puede hacer, les va a dar el mismo resultado. La diferencia es que hubiesen tenido que hacer aquí 4, ¿cierto? Sumaproductos. Por eso lo escribí de esta manera también ahora, para que hubiera que hacer solamente uno y vieran que obviamente existen las dos posibilidades. Después ustedes decidirán, ¿cierto?, cuál ocupan y lógicamente las dos les dan los mismos resultados. Fijamos la fila de las variables, que en mi caso es la 12, y extendemos. Ahora, si revisamos la fila de las variables, y en este caso por la última fila de coeficientes. Si quieren comprobar que esto esté bien, pueden, por ejemplo, darle equivalores. Se fijan, 5, 5, 5, porque hay 5 unos por cada una de estas filas. 4, 4, 4, porque hay 4 unos por cada una de estas filas, ¿cierto? En la segunda parte. Ahí, ¿cierto? Comprueban que efectivamente la suma se está haciendo bien. Y acá arriba, ¿cierto? Si quieren comprobar que la función objetivo está bien, pueden seleccionar todos los coeficientes. 611.13 le dice la suma Excel, que es lo que aparece también, ¿cierto? Está funcionando. Con eso podemos ir simplemente a Solver a ver el resultado, que es lo que vamos a hacer ahora. Solver, ¿cierto? Establecer objetivo, que era nuestra celda de la función objetivo, esa. Minimizar, nuestro segundo parámetro, cambiando las celdas de variables, donde están nuestras variables, todo esto ahora. Así de largo. 20 celdas. Y sujeto a las restricciones, ¿se acuerdan? Nuestras restricciones aquí. Referencia de celda es, ¿cierto? Nuestros lados, las celdas calculadas, ¿cierto? Los lados izquierdos es igual. Restricción, ¿cierto? Son los lados derechos. Y acepto. Ahí, ¿cierto? Me aparece entre la B25 y B33 y la X25 y X33, ¿cierto? Son todas las restricciones ingresadas al mismo tiempo porque son todas de igualdad. Aquí no necesito obviamente estar ingresando por parte. Convertir variables sin restricciones en no negativas y simplex LP como método. ¿Ya? Lo que siempre habíamos hecho, no cambia absolutamente nada, ¿cierto? Una vez que llegamos al solver de ahí en adelante. Y vamos a resolver. No salió signo de exclamación, eso son buenas noticias en el fondo, ¿cierto? Porque sabemos que eso significa que tiene una solución. Aceptamos, bueno, la solución está ahí, pero yo les quiero mostrar ahora lo que en delante oculté. Ah, no, al revés. Quería mostrar. Ahí sí. La cierta era nuestra tablita auxiliar que en delante hicimos, que lo único que está haciendo es reflejar obviamente los valores que están acá arriba. De partida, ¿cierto?
nuestro valor de la función objetivo, 77,3. Eso es lo que sale en total la producción. Acá vemos, ¿cierto?, que por filas, 25, 35, 30 y 10, se cumple lo que hice acá arriba. 10, 15, 25, 20 y 30, se cumple lo que está acá, ¿ya? Acuérdense que estas son fórmulas de suma, nosotros lo habíamos dejado así. Esto no está escrito, solamente está calculado. ¿Cuál es la solución? En el mes 1, fabrico 10 para instalar en el mes 1 y fabrico 10 para instalar en el mes 2 y fabrico 5 para instalar en el mes 3. Ocupo los 25 de capacidad en términos reales, efectivamente las fabrico. En el mes 2 fabrico 5 para instalar el mismo mes y las otras 30 de la capacidad 35 que tenía, fíjense que está en el último mes en el falso y por lo tanto ahí es donde yo no fabrico. Ese mes tiene capacidad de producción 35, pero yo no la estoy ocupando, ¿ya? Mes 3, 20 para instalar el mismo mes 3 y 10 para instalar el mes 4. Y en el mes 4, los 10 que tengo, ¿cierto?, disponible, efectivamente lo instalo en el mismo mes. Aquí al final, la producción o el exceso de producción, ¿cierto?, en el fondo se absorbió en un solo mes, que era también, ¿cierto?, el más caro, el 1.11, en el fondo eligió, digamos, un poco sensatamente, el modelo eligió no fabricar mucho ese mes, fabricó lo mínimo que tenía necesario, obviamente, que no, por la capacidad que hasta ese momento había acumulada, no había forma obviamente de no fabricar en absoluto el mes 2, tenía que fabricar un poco, pero eligió fabricar lo mínimo. Y así tenemos en el fondo nuestro programa de producción. Nuestro programa de producción es esta parte, ¿cierto? Es lo que aquí voy a destacar. Eso, ¿cierto?, es nuestro programa de producción. Esto es simplemente el reconocimiento de lo que no fabriqué, el uso de la capacidad extra. Pero lo que efectivamente yo fabrico es lo que está acá. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Ok. Y ya. Y bueno, y eso obviamente la solución al problema que estábamos viendo. Aquí, ¿cierto? El desafío, nuestro interés está principalmente en el modelamiento. Fíjense que tenemos donde están los 100, obviamente ceros. Por supuesto que ahí no asignó, que era lo que queríamos que hiciera. No puede asignar ahí porque obviamente los costos son demasiado altos. Así que es totalmente natural en el fondo que no considere en esos puestos, ¿cierto? En esas posiciones, no asigne efectivamente fabricación. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. ¿No? No. No, Ya. profe. Bueno. La próxima clase vamos a seguir con otro ejemplo. De hecho, ahí vamos a empezar a usar en realidad unas guías que también les subí. Vamos a buscar en el fondo ejemplos de esas guías para ir desarrollando y después vamos a volver acá a la PPT donde hay otro ejemplo, donde además como un destino falso también puedo tener orígenes falsos, ¿ok? Y eso obviamente ahí vamos a ver también de qué manera se hace, ¿de acuerdo? Y ahí también les subo obviamente este ejemplo para que lo tengan disponible. ¿Ya? Ya, profe. Bueno, nos vemos la próxima clase. Nos vemos. Chao, Chao, profe. chao.